docente privado. Como tu bienestar es indispensable para una educación de calidad, OSDOP protege tu salud y SADOP defiende tus derechos laborales. Bueno, se lo habíamos anticipado, el doctor Miguel Rodríguez Villafañe con nosotros para hablar, obviamente, de la actualidad. Doctor, ¿cómo está? ¿Anda bien de salud? En salud bien, o sea, como diría, en lo micro bien, en lo macro preocupado. ¿Familia? Bien, bien, gracias. Bueno, eso es lo más importante. Eso uno es verdad. La persona de maestra cuando dice, los demás están muy bien, yo no, y no me interesa, bueno, ahí está demostrando lo que la riqueza espiritual. Gracias. El espíritu de cristiandad. Doctor, ¿qué está pasando en el mundo que da la impresión de que se quieren apropiar de Latinoamérica? Porque no por casualidad lo echan a Correa, a Cristina, al brasileño, a Lula. No es nada casual, más lo de Morales. Porque, Diego, claro. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros en este momento somos la reserva y biosfera, o sea, todavía tenemos selvas en buena hora que dan oxígeno al mundo. Tenemos reserva hídrica, el agua va a pasar a ser uno de los elementos fundamentales en el futuro y tenemos minerales adecuados, producimos alimentos para una Europa que ya está desgastada y para un Estados Unidos que está en crisis. Acá Estados Unidos no ha explotado porque ellos siempre han sacado sus problemas afuera, o sea, han elegido un enemigo externo. Pero es cierto que ahora esa lógica se le está cayendo porque el dólar era la válvula de escape de los problemas norteamericanos, porque la inflación norteamericana y el desfasaje, porque es el país que más deuda externa tiene, te la tiraban a vos, en donde vos usás el dólar como moneda de ahorro, y con eso, aunque hay devaluación, se te devalúa un poquito menos que la tuya, pero eso le garantiza que la inflación no se traslade a Estados Unidos. Y en este momento, la guerra está siendo funcional a Estados Unidos, porque una de las industrias más fuertes, que es la armamentística, en Estados Unidos, 2 personas de cada 10 dependen de ese presupuesto. Ahora, con los pobres ucranianos que lo están usando como carne de cañón, con la compra de armas, la venta de misiles, etcétera, está salvando un poco la crisis económica en los Estados Unidos. Qué verdad que dijo, doctor. Y además hay 2 hechos que se llenan de oro, las armas y los medicamentos. Y con este asunto de la pandemia, ni hablar. Los Pfizer, Dios me libre, que se están llenando. Sí, y además con otros aspectos que todavía lo manejan, que manejan la estructura de la economía global. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que de ese punto de vista nos van condicionando. No nos engañemos, lo que firmó Macri está perfecto. ¿Usted cree que le dieron la plata porque Macri bailó con la libertad del fondo o porque nosotros los argentinos teníamos que enamorar? Era necesario para condicionarlo al país en su futuro. Y para colmo este acuerdo, que técnicamente es inconstitucional porque el Congreso no dio la intervención que manda la Constitución, porque la Constitución manda que el Congreso intervenga en la negociación de la deuda. Acá el Congreso se limitó a dar un aval a que se arregle, pero en ningún momento le sometieron el acuerdo propiamente dicho. Invito a cualquier diputado del signo que sea que diga qué decía el acuerdo. ¿Lo llegaron a ver? Recuerdo que hay resignación de jurisdicción, o sea, sometido a otra justicia. ¿Así que hemos renunciado a la jurisdicción? Sí. Bueno, en todo hemos renunciado. Y no hay transparencia. Bueno, así hicimos cuando entregamos el agua, la luz, el gas. Así también, es, ¿no? Porque digo, yo fuera diputado, digo, no, espere, yo no voy a dar un aval en blanco. Ellos dicen, damos el aval al acuerdo que vaya a firmar el Ejecutivo, pero no dice qué acuerdo. Dice, no, tráigamelo, quiero verlo. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que estamos negociando? Por eso técnicamente no cumple la cláusula constitucional que dice que el Congreso debe intervenir, no dice puede, debe. Y en los 50.000 millones también debe intervenir, no intervino para nada. Exactamente, o sea, el debe no está potestativamente. Además, a vos no se te ocurriría decirle al banco, oiga, mire, estoy de acuerdo con lo que usted diga que yo debo. El otro tema que yo siempre le vengo diciendo es que el problema de la deuda es un problema legal más que económico. Y usted dice, ¿qué es lo que es eso? Sí, porque nos metió en la cabeza que el tema es económico. ¿Y por qué digo que es legal? Y doy un ejemplo muy simple. Si a vos el banco te invita y te dice,
oiga, estimado Uruceta, usted debe 500.000 pesos. ¿Qué es lo primero que voy a decir? Ah, ¿deme plazo? O le decir, no, porque se lo debo. Claro, está loco usted. O sea, van a decir, bueno, ya está, ya sé, ya voy a ver cómo se lo pago. No, dígame por qué le debo eso. Bueno, pero como usted dice, yo se lo pago, ahí está un implícito reconocimiento. Por supuesto. Todo eso que acá nos hacen creer, primero, que no es un problema legal, es un problema económico. Y dentro del problema económico no puede hablar cualquiera, salvo algunos elegidos que se manejan con elementos crípticos para que la gente en general no sepa. Por otro lado, fíjese, para que sepa, en este momento hay 120 funcionarios del Fondo Monetario Internacional en el país. Y usted dice, ¿cómo es eso? No, fuera de la delegación que tiene gente en la AFIP, en aduana, en ANSES, en el Ministerio de Economía, claro, controlándonos hasta el centavo. Entonces, yo digo, ¿Es una pérdida de soberanía, doctor? Pero no solamente soberanía, sino que ellos vienen y nos exigen a nosotros transparencia. Y como desconfían, ponen un delegado en cada una de las fuentes económicas del país. ¿Y esto es la primera vez que ocurre en Argentina o siempre? A este nivel es la primera vez. Dios mío. Antes tenían control, pero no a este nivel, de tener, por otra parte, personas que las pagamos nosotros también, la del fondo, porque es parte de los costos. Pero el tema es que ellos nos exigen transparencia a nosotros. Y resulta que los convenios dicen que no se pueden dar a conocer, que dan impunidad a todos los que intervienen y que no se puede hacer nada porque ellos tienen soberanía, digamos, más que un Estado soberano. Entonces nosotros a veces nos obliga la usura internacional a pelear con ficciones. ¿Por qué con ficciones? Vos sabés ¿qué es el Club de París? Es una ficción. Ahora tenía que haber ido el ministro de Economía a arreglar con el Club de París. Pero el Club de París no tiene nombre del Club de París ni la mesa de la secretaria. Es una ficción. Ahora nosotros tenemos que negociar con organismos ficcionales y a nosotros como país nos arrodilla y dice, señor, usted tiene que dejar entrar nuestros representantes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID y todo ese tipo de cosas. Por eso acá Estados Unidos y especialmente los países asociados de Europa, etcétera, a nosotros nos condiciona desde la usura, y ahora vos ves que cualquier acuerdo con el fondo necesita el visto bueno de Estados Unidos. Entonces, estamos en esa contradicción. Se va a Rusia y dice el presidente que vamos a hacer la puerta de entrada de Rusia acá, a la semana le echamos a Rusia de las Naciones Unidas, como el asunto. Pero porque dependemos que Estados Unidos nos dé el ok en el Fondo Monetario, eso no va más. En algún momento tenemos que sincerar el tema. Doctor, y el que le dio ese crédito criminal, porque fue un crédito criminal a Macri, los 55 mil millones de dólares, lo dio un tipo que él dijo, yo lo doy así, porque yo manejo esta cosa. Y él ahora preside el Banco Mundial que le impide cualquier otorgamiento de crédito para Argentina. Pero por supuesto, lo asfixia con el crédito y lo asfixia ahora en la segunda etapa a nuestro país. Porque era parte del plan. Ahora como país nosotros no sabemos si el mes que viene vamos a poder pagar los jubilados. O sea, llega un momento que eso fue el condicionamiento ideal. Fíjese que lo único que han hecho, fíjate, no han dado un crédito, que a su vez lo tengo que pagar, nada es gratis. Claro. Para pagar lo que debemos pagar, pero a partir del 2024 empezamos a pagar lo que haya que pagar hasta el 2034. Y además el 24 empieza a pagar los 100 mil millones de la deuda privada. Pero ni hablar. Entonces, esto es una encerrona de un nivel, acuérdate que Patricia Bullrich llegó a decir, bueno, le demos las Malvinas, cambie la deuda. Llegamos a cosas... No, y dijo también por 15 o 16 vacuna también la quería cambiar. Por supuesto. Entonces estamos llegando a un momento en donde encima, con una publicidad hecha por la prensa hegemónica, en donde aparece que todo el que se opone es un loco, o debilitar lo único que podía hacer en cambio en el país, insultando como si fuera casta política, cosas por el estilo, porque la otra parte de los libertarios es más o menos como si la asociación de zorros bancara a las gallinas libertarias y le dijera, salgan de los gallineros, si los gusanitos están en el bosque. Claro, vos imagínate después los zorros con las gallinas sueltas en el bosque se hacen un picnic, porque acá hay un falso concepto neoliberal de la competencia. La competencia tiene que ser en igualdad de condiciones. O sea, yo no puedo decir voy a hacer una carrera y compito contra un bebé que recién está aprendiendo a caminar. Entonces, acá el tema de la competencia hay que verla en los contextos. Cómo defender nuestra industria nacional, cómo defender nuestro empleo.
incluso introducir nuevos conceptos, es decir, no todo lo nuevo tecnológicamente es bueno si eso significa un costo social. Te voy a dar un ejemplo que yo digo. Hace 3 años, visitando una localidad en el interior de la provincia de Córdoba, lo conocí al intendente, me llevó a su despacho y tenía sobre la mesa un montón de folletos de retroexcavadora. Y ve el retroexcavadora, te saca la espalda, te dicen la hora, te hacen pasan televisión. Y le digo, ¿para qué le quieres? No, dice, nosotros tenemos que hacer la zanja porque el gas llega hasta el ingreso del pueblo y nosotros tenemos que hacer la red interna. Ajá. ¿Y qué va a hacer después con la retroexcavadora? Que la va a poner en una plaza pública para que jueguen los chicos. No sé, le digo, pero ponte a pensar, los impuestos de este pueblo los saca vos para pagar esto que va a ir a Buenos Aires de ahí internacionalmente. ¿Qué es lo único que lograste? Que esto se hace en 15 días. ¿Cuál es el problema hacerlo en 40 días y contratar 35 personas, pico y pala, que hagan la zanja, que le das trabajo y que a su vez dejan esa plata en la carnicería, la verdulería, el supermercado, el almacén del pueblo? Y no lo condiciona para el futuro, No. comprándole el resto Y además, no por eso, la zanja va a ser de menor calidad. Va a ser la misma zanja, pico y pala. Entonces, vamos a tener que pensar ese concepto, porque acá se cree que todo lo tecnológico es lo ideal, aunque hay un costo social monstruoso. Te digo, ya está dicho que acá en el 2040 el campo no va a necesitar casi mano de obra. Así No es. va a necesitar mano de obra. Ahora las cosechadoras se manejan porque es satelital. Ahora, ese mismo sector que se ha visto beneficiado, incluso muchos de ellos con el esfuerzo de sus abuelos, arado en mano, qué sé yo, tiene que hacerse cargo también de la gente que expulsa. Entonces no puede ser que los bisnietos de ese italiano, ese alemán, etcétera, que vino y que labró la cosa, ahora expulsen a todos los que ayudaron a formar eso con ganancias inaceptables, porque ahora cuando vos le querés decir vamos a sacarle un impuesto por la renta imprevista, parece que estuviéramos quemando el país, porque nosotros tenemos que garantizar un país para todos, en el sentido de igualdad, de equidad, de respeto de todos. No podemos mirar para el otro lado o quedarnos solo con estos bandos agoreros de que, bueno, tenemos que esperar ya directamente las tomas salvajes de supermercado o cosas por el estilo. Creo que tenemos que poner las cosas en lugar. Es que la derecha está fomentando todo eso para apurar, acelerar un golpe de Estado. Claro, que un ya cambio de autoridad. está en marcha, ¿eh? No tengo duda. El golpe de Estado financiero ya ha empezado. Sí, no tengo ni por Porque supuesto. no hay ninguna razón. Por eso yo digo la oposición golpista, le Así aclaro es. porque es un golpe. Y nosotros tenemos la responsabilidad de una democracia para todos. Y esa responsabilidad es fundamental. Te voy a hacer un comentario, un tema que a mí me preocupa. Cuando el vicepresidente de la Corte, Rosenkrantz, en Chile, dice que detrás de cada necesidad no hay un derecho. Un hombre del derecho no puede decir eso. Primero, que por supuesto esto es un mensaje al peronista, dice que la EVA, ¿qué se cree la EVA diciendo eso? Cuando lo que hizo la EVA no solamente es importantísimo, sino que está avalado, invito a quienes escuchen esto, por el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, que dice que es responsabilidad del Estado volver operativos los derechos humanos. Por lo tanto, acá no pueden venir, vamos a hacer lo que pueden. Los mismos gobiernos que por un lado sacaron el Ministerio de Salud Pública, que vimos que si no se lo reconstruía no hubiéramos podido pasar la pandemia, pero no tuvieron ningún empacho en crear el Ministerio de la Bicicleta, ¿te acordás? En la capital federal. Sí, me acuerdo, lo pusieron a una mujer. Claro, o sea, ellos hacen Sí. el Ministerio de la Bicicleta, que era una cosa más inútil y nivel de ministerio, y ahora te Sí. están diciendo, no, hay que sacar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud. Es cierto, doctor, la gente no sabe, no se recuerda de eso. Crear el Ministerio de la Bicicleta, yo no me acuerdo, sé que era una mujer. Sí. Yo me sonreí y lo comenté, Sí. porque era una barbaridad. Ahora, nadie dice eso, pero ahora te dice, señor, bueno, ni hablar los sectores libertarios, hay que acabar con el Ministerio de Educación, hay que acabar con el Ministerio de Salud, hay que acabar con el Ministerio de Cultura, y te lo dicen suelto de cuerpo, Así es. y no se hacen cargo que ellos habían propiciado el Ministerio de la Bicicleta, ¿no? Bueno, eso hay que decirlo, y hay una prensa comprada, hegemónica, que indudablemente va acompañando esa desmemoria, esa falta de coherencia, con el agravante que ahora esta derecha viene y dice, usted me va a votar a mí, me va a avalar a mí,
porque yo voy a sacar todos estos derechos laborales de estos mangas de vagos, trabajadores, porque ellos son los culpables de lo que está pasando en el país. Primero, es una canallada. Segundo, ellos se olvidan que acá hay garantías constitucionales en materia laboral, tanto por los pactos internacionales como por el artículo 14 bis, que se deben respetar. Y esto no significa que por eso, resulta que ahora los grandes culpables, según el Fondo Monetario Internacional, son las leyes laborales o los jubilados. Acá sí, vino la enamorada de Macri y dijo que en realidad en la Argentina se vive mucho. Así que quienes tenemos más de 50 años tenemos que pedir disculpas, porque parecería que la sociedad tiene que aceptar la carga de nuestra edad, como si los jubilados tuvieran que pedir disculpas, cuando ahora el país se está salvando porque están usando los fondos de la ANSES para encajar cosas. Y estamos pagando 7.000 millones de pesos diarios de intereses de deuda. Anótame, 7.000 millones de pesos diarios de intereses de deuda. ¿De la deuda del fondo? La deuda general con la LIC y todo ese tipo de cosas. Claro. Es terrible, lo de y bueno, es terrible. 7.000 millones por día. Por día, de pesos. De pesos, sí. Claro, porque acá... Entonces no hablemos de futuros. Claro, con eso no podemos pero hablar ¿sabe de cómo futuro? opera eso? Porque uno dice la LIC, la gente que ya no entiende. La LIC son una especie de plazo fijo, que se hace entre bancos y el Banco Central. ¿Qué pasa? Los grandes intereses usureros del mundo vinieron, trajeron dólares, lo hicieron pesos, porque con pesos el rendimiento es tremendo. Fíjate un detalle de la deuda. El convenio del fondo establece que podríamos embromar los sueldos de la gente, embromar los sueldos, las jubilaciones, pensiones, los jubilados, jubiladas. No importa, es un problema interno. Pero siempre los intereses de la deuda tenían que ser positivos. ¿Qué significa? Que tenía que ser por sobre la inflación. Por lo tanto, cada vez que se vencen a la LIC estos plazos fijos, los grandes intereses te dicen, o me das más interés, o me voy, saco los dólares y me voy del país. Entonces todos los meses nos están extorsionando, por eso estamos llegando a intereses del 50-60% anual, de intereses, lo cual en los hechos, fuera del capital, porque al usurero no le interesa que le pague el capital, le interesa que le siga pagando la lechita del usuro. Por eso Caputo toma deuda en 100 años. Claro, porque el usurero... Si vos le pagas la coimisión de durante 100 años. ¿Qué hace el usurero si le paga la deuda? Murió. Si él vive casualmente de los intereses usurarios. Por lo tanto, no crea que están tan interesados que le pagues el capital. Lo que pasa es que a su vez, como hacen lo que se llama anatocismo, que suman los intereses al capital, tenés un capital prácticamente impagable. Sí. Por eso te digo, estamos en un momento muy delicado, porque a su vez estamos, lo que yo digo, en una etapa de anomia. Anomia quiere decir falta de norma. Acá vale todo. Y los poderosos se están imponiendo. Sí. Y te digo, y acá responsabilizó a los hombres de derecho. Te voy a dar una anécdota para que veas lo mal que estamos. Me invitó el Colegio de Abogados de Santiago del Estero a hablar sobre la crisis de la deuda. Lo cual es elemental. Si hay una crisis médica, digo una enfermedad, ¿quiénes son los naturalmente convocados? Los médicos. Si estamos en una crisis de legalidad, ¿quiénes son los naturalmente convocados? Abogados, facultades de Derecho, justicia. Lógico. Bueno, hay algunos abogados que le hicieron un planteo al presidente del Colegio de Abogados, que tratar ese tema era meterse en la grieta, que solo se podría haber hecho si hubiera habido una asamblea que hubiera avalado tratar el tema en una conferencia. Eso te demuestra que ha muerto el espíritu de la legalidad en el corazón de los abogados. Y de la patria. Y de la Son patria. de patria. Y bueno, pero eso pasó, la anécdota es... Y me dice, los que querían liberar a la Argentina los mataron, como el Chacho Peñalosa, Sí, Güemes. Felipe Varela, Claro. sí. Bueno, el problema de la legalidad es tan grave que te digo, en este momento, en realidad, todo está pegado con saliva. ¿Por qué te lo quiero decir esto? Y esto no es una cosa panfletaria. Por un lado, los jueces que se nombraron con el Consejo de la Magistratura anterior, podría uno cuestionarlo y decir, bueno, si ese Consejo era inconstitucional, de acuerdo a la resolución de la Corte, su designación es opinable. Pero a su vez, los jueces que nombre este nuevo Consejo también son inconstitucionales porque es en base a una ley derogada. Una ley derogada, sí. Y la nueva ley no sale.
Entonces, está todo el sistema del Poder Judicial nadando en lava. Claro, Nadando pero a propósito. Pero no te quepa la menor duda. Y acá viene el tema que hay que hablar con todas las letras. El Poder Judicial, particularmente la Corte, es el punto neurálgico de la estrategia de los grandes grupos. ¿Por qué? Yo sigo sosteniendo que estamos viviendo lo que se llama la doctrina de la seguridad nacional 3. ¿Cuál fue la número 1? Ya la conocemos. Escuela de las Américas, militares que hicieron lo que hicieron, atrocidades, claro, 30.000 desaparecidos. Mientras tanto, sí, con Martínez de Oz introdujeron el neoliberalismo que no lo pudieran haber hecho el gobierno que hubiera estado democrático. El segundo fue con anestesia, con Menem. El dólar 1 a 1, rifamos toda nuestra riqueza, todo el mundo se sentía bien, pero el 3 estaba siendo preparado, el 3 con tiempo. Acuérdense que estos grupos tienen asesores y prevén con tiempo. ¿Cuál es el 3? Es decir, ¿quiénes son los elementos fundamentales para tomar determinaciones que hacen a la conducción del país? Y bueno, economistas, abogados. Entonces, operar sobre la facultad de Derecho, sobre la facultad de Economía. Pero después de la facultad de Derecho salen nada menos que los que integran el Poder Judicial. Si nosotros colonizamos ese sector y el Poder Judicial, que a su vez es un órgano contrapoder, me garantizo, como se han garantizado ahora, que todo lo que pase, ¿qué importa si con esta corte la tienen garantizado? Acá, si se llegara a sacar una ley en la base que paguen por la renta inesperada, ¿para qué? Van a la corte, lo paralizan. Ya de hecho, y esto se lo explico a la gente. No le pararon todos los servicios públicos, que no son servicios públicos. Bueno, te cuento, la gente tiene que saber. El decreto que dictó el presidente 690 es un decreto perfecto, que declaró servicio público nada menos que a Internet, cable. Clarín con Telecom, que son socios, obvio otras anécdotas porque hubo algunos planteos que en Córdoba, etc. Logró que la justicia federal, contencioso administrativo de la capital federal, ojo, le hicieron una medida cautelar para que no se aplicara. Eso trajo, por ejemplo, que estaban autorizados a aumentar el 8% y aumentaron el 20%, no les importa. El Estado Nacional apeló a la Corte y la Corte no lo resuelve, lo cual te demuestra que ahí está Rosenkrantz, que era el abogado de Clarín, y lo sé porque yo lo tenía en el banco de al lado de los representantes de Clarín cuando yo fui a defender la ley de servicios de comunicación audiovisual en nombre del cooperativismo. Pero el agravante del tema es que tuvimos que ir, la Defensoría del Público, a la Secretaría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a defender allí la constitucionalidad y la defensa de los derechos humanos del decreto de Alberto Fernández. O sea, en este momento estamos dependiendo que las Naciones Unidas diga que el decreto es constitucional conforme a los derechos humanos y no la Corte Suprema que lo tiene pisado y no lo resuelve. Doctor, la última pregunta. Sí. Si se ascendió en forma antirreglamentaria a Bruglia y todos los demás, ¿por qué ahora se los toleran? En la misma forma, si él hizo un decreto para nombrar, hacer una cosa ilegal, hagamos un decreto para sacarlo ilegal y que vuelvan los tipos a su lugar, porque lo han puesto ahí para salvar a todos los delincuentes. ¿Y por qué sigue Stornelli? Por eso digo, por Stornelli, por Casal. Bueno, sí, bueno, es parte de la estructura del poder que lleva a la dominación y es parte del golpe de Estado. Fíjate que ahora Rosati, el presidente de la Corte, trucho, porque se votó a sí mismo y en una Corte de 5 faltaron 2, es presidente de la Corte, lo cual no es poca cosa porque maneja el interno, pero es presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces tiene la suma del poder público judicial, eso es inaceptable. Y bueno, y por eso lo cambiaron al juez que lo quería procesar por violación de deberes de funcionario, entre otras cosas. Así es, así es. Gracias, doctorazo. Ustedes escucharon, ¿no? Y bueno, hay cosas que son realmente sorprendentes. Yo leyendo un libro que ha aparecido ahora, una persona cuenta la historia de Ilia y comenta él, por qué lo echaron a Ilia. Porque Ilia con el tiempo iba a permitir que retornara o habilitar legalmente al peronismo. ¿Qué les parece? Esto comienza en el 50 y pico. Cuando Perón comienza y dice no al Fondo Monetario, ahí viene, y cada vez va a ser peor en toda Latinoamérica. Y a un sinvergüenza como el juez de Brasil, acá lo recibimos en la Argentina, los miembros de la Corte,
Y miren ustedes, 2 miembros de la Corte, lo dijo el propio Macri, 2 miembros de la Corte fueron recomendados y exigidos su designación por Pepín, un prófugo de la justicia argentina. Un prófugo. Entonces, son objetividades a las que usted debe valorar para saber a quién vota. Nos están encaminando definitivamente a ser dependientes y a la entrega de todos los recursos naturales que tenemos los argentinos y toda Latinoamérica. Cuidado, de nosotros depende, pero necesitamos que nos informen de todo lo que está pasando y que no mal informen. A la pausa, director.